Iglesia del Señor. Que Él nos siga bendiciendo. Vamos, por favor, al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Bien, vamos a la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre nuestro, gracias te damos por tu extraordinaria palabra, gracias por este momento especial que como iglesia nos juntamos para alimentarnos a través de ella. Háblenos a cada uno de nuestros corazones, que todos nosotros tomemos la porción de la enseñanza que necesitamos para nuestra edificación. Oramos en esta hora por todos nuestros hermanos, la iglesia, los niños, los hermanos en servicio, y todos juntos podamos tener un tiempo muy especial con usted y con nuestros hermanos. Su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en el capítulo 3 del libro Segunda de Pedro, que ya este sería el último capítulo, para concluir esta preciosa enseñanza del gran apóstol Pedro. Y nos hemos dado cuenta que este libro tiene eminentemente dos grandes enseñanzas. La primera de ellas tiene que ver eminentemente con los falsos maestros, personas que desde tiempos inmemoriales hasta ahora han estado
contrariando la palabra del Señor. Ese es uno de los elementos básicos que notamos especialmente en el capítulo 2. Y otro de los elementos fundamentales de este libro es la venida del Señor. Y esta doctrina es una de las doctrinas cardinales de la fe cristiana. Todos los cristianos en el mundo, a pesar que hay algunas pequeñas diferencias en cuanto a algunos aspectos de la venida del Señor, pero todos los cristianos en el mundo creemos que el Señor viene, que no solamente tuvo una primera venida hace 2000 años, sino que Él viene por segunda vez. Y esta doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es muy importante dentro del pueblo del Señor. ¿Y cuál es la importancia? Porque la vida de los creyentes se coloca en una expectativa de vivir de una manera más santa, piadosa ante la inminencia de la venida del Señor a buscar a su pueblo. Es tan importante esto que el enemigo, a través de los falsos maestros, de los falsos enseñadores de la Biblia, los que se levantaron en antaño, querían enturbiar esta doctrina, decir que no era una doctrina de la Biblia y que las personas no tenían que estar preocupados de esto, porque, insisto, al saber que nuestro Señor Jesucristo viene, la iglesia debería estar en una santa expectación del inminente encuentro que tendremos con nuestro Salvador. Era tan seguro para nuestros hermanos del primer siglo que el Señor iba a venir, que ellos lo estaban esperando. El apóstol Pablo, ya hemos dicho en otras oportunidades, él decía, y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados, ¿no? Seremos tomados, seremos trasladados a la presencia del Señor. O sea, tenía tanta seguridad que también cuando el apóstol Pablo registra el saludo a los hermanos, él le dice, por ejemplo, en Primera de Corintios 16, 22, Maranata, una palabra muy particular que los hermanos usaban cotidianamente cuando se saludaban entre ellos. Así como decimos, hermanos, que el Señor te bendiga, los hermanos de la iglesia primitiva, junto al apóstol Pablo, ellos se decían Maranata. Y la palabra Maranata significa el Señor viene. Ahora, esta doctrina es muy importante porque, lo vuelvo a reiterar por tercera vez, trae consecuencia en nuestra manera de ser como creyentes. Ya no pasamos a ser personas que da lo mismo, mira, el evangelio es así, es livianito, da lo mismo, sino que sabemos que vamos a tener un encuentro con el Señor. Y la Biblia, por ejemplo, hablando de esto, en Romanos capítulo 13, versículo 11, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, es hora de levantarnos de la modorra, es hora de levantarnos de la flojera. Porque hay una razón. ¿Cuál es la razón? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está hablando de la venida del Señor, ¿no? Está hablando de la venida del Señor. Primera de Tito, capítulo 6, 14, dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y por citar otro verso, segunda de Timoteo 4, 5, el versículo 8 en especial dice, por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esta doctrina cardinal, fundamental, del cristianismo, de la venida del Señor, la misma Escritura nos habla de la responsabilidad de prepararnos para ese tiempo, de prepararnos para el encuentro con el Señor. Insisto, Satanás, el diablo y sus ministros mentirosos, los falsos maestros, tratarán de desplazar, de provocar duda acerca de la promesa del Señor que está en toda la Escritura, toda la palabra del Señor, desde el libro de Génesis, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una doctrina fundamental y que cada uno de nosotros, desde el momento que hemos conocido al Señor, debemos estar expectantes porque el Señor viene por segunda vez. Entonces, habiendo hecho este sencillo preámbulo, quiero que vayamos a los versículos 1 y 2, que nos van a hacer un recordatorio. Como es nuestra costumbre, leeré en una lectura rápida ambos versículos para luego ir en algunas consideraciones. Versículos 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Vamos al versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Este detalle es como insignificante. Esta es la segunda carta que os escribo, porque un niño tal vez de la escuela básica, mirando la Biblia, se puede dar cuenta que hay primera de Pedro y que hay segunda de Pedro. Por lo tanto, da la impresión que este detalle es insignificante. Sin embargo, no va en ese sentido de identificar que el apóstol Pedro ha escrito dos cartas, sino va en el sentido que esta es la segunda carta, donde la primera carta ya habló de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y además, ahora, en la segunda carta, ya en el capítulo 1, habló de la venida del Señor Jesucristo, y ahora, con mayor razón, en este capítulo 3, donde se va a dar énfasis muy particular a la venida del Señor. Entonces, eso tiene que ver con esta, en la segunda carta que os escribo. Tiene una importancia superlativa que tiene que ver especialmente que el tema fundamental de la segunda venida del Señor ya fue tratado en la primera carta y ahora también en la segunda. Ahora dice también el versículo 1, y en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, el apóstol desea que la mente de los creyentes piadosos a la presencia del Señor sean sacudidas, sean despertadas a esta tremenda realidad, a esta tremenda expectativa que nuestro Señor Jesucristo
viene por su iglesia y viene por segunda vez a la tierra. Entonces, Él desea que nuestras mentes sean sacudidas. Sería una lástima que la mente de los inconversos sean sacudidas para hacer lo malo, pero es muy favorable que la mente de los creyentes sea movida a la realidad que Jesucristo el Señor viene a tener un encuentro con nosotros. El versículo 2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El fundamento de la fe cristiana descansa en los profetas, en nuestro Señor Jesucristo y también en los apóstoles. El fundamento de la fe cristiana. Pero esto del fundamento, de la base de nuestra cristiandad, hermanos, es porque tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo Testamento, lo único que ellos fueron meros instrumentos en las manos del Señor, porque ellos solamente dieron a conocer los mandamientos del Señor. Entonces aquí no es un tema de que alguien tenía una revelación muy personal y esta idea que me ha venido es tan importante, yo la doy a conocer y va a traer bendición a la vida de los cristianos. No, ellos fueron inspirados por el Señor para escribir. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Los mandamientos del Señor, lo que el Señor ha dado a conocer a estos apóstoles. Entonces, ahí está, hermanos, y se nos insta para recordar lo que toda la Escritura dice, mis amados en el Señor, y que tiene que ver fundamentalmente con la doctrina del advenimiento de nuestro Señor. ¿Ah? Doctrina fundamental que está en la Escritura y que se deja ver, ya lo he dicho, en toda la Biblia. Sin embargo, aquí vemos incredulidad y desprecio por la palabra y la revelación de Dios en esta gente que ha venido contrariando la Escritura, y ahí lo tenemos en los versículos 3 y 4. Leo ambos versículos y seguimos viendo algunos detalles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Sabiendo esto primero, el apóstol Pedro les dice, mire, aquí les voy a dar a conocer algunos problemas. El primero de ellos es que nosotros debemos saber que en los postreros días vendrán burladores. Esta palabra burladores es sinónimo de falsos maestros, de falsos enseñadores de la palabra del Señor. Son los mismos que nosotros vimos en el capítulo 2 y que en los postreros tiempos vendrán. Y
esta expresión postreros días es una expresión muy frecuente en el Nuevo Testamento que hace referencia al tiempo en que nosotros estamos viviendo. El tiempo antiguo, cuando la Biblia habla del tiempo antiguo, está hablando del tiempo del desarrollo del Antiguo Testamento, pero cuando habla de los postreros tiempos, es el periodo de la historia que comienza con el advenimiento de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde ese tiempo, estamos viviendo los postreros días, los últimos tiempos. Y en estos tiempos vendrán burladores, o sea, personas que viven una vida de burla contra la revelación de la palabra del Señor, contra todo lo que se diga de la palabra del Señor, pero sobre todo cuando se dirigen a una congregación para permearla, para de alguna manera debilitarla en el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos tienen esa función, que vendrán estos burladores, y dice que estos burladores, ya hemos notado algunas de sus características, andando según su propia concupiscencia. O sea, son personas que viven en pecado, que tienen una apariencia de piedad, pero con sus hechos la están negando, y esta gente no tienen evidencia bíblica de lo que están afirmados, no, en contrariedad a la segunda venida del Señor, pero aprovechan el hecho que el regreso del Señor no se ha realizado para burlarse del Señor y de su palabra. Y ahí tenemos el versículo 4 que dice, y diciendo, ¿qué dicen estos falsos maestros? ¿Qué dicen estos burladores? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, que nuestras primeras generaciones ya no existen, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, estos burladores se burlan de lo que Dios ha dicho que va a suceder. Mire que son gente peligrosa. Se están burlando de lo que Dios ha dicho que sucederá y se mofan de la profecía bíblica cuando ellos preguntan ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque ustedes dicen que Él viene, pero ¿dónde está? Pasan los tiempos, pasan los años y no sucede nada. Bueno, nosotros, hermanos, como creyentes, como hijos del Señor, sabemos que el Señor viene. Los cristianos, hermanos, sabemos que el Señor viene a buscar a su iglesia. Lo sabemos. Para trasladarla al lugar que Él ha ido a preparar. Nuestro Señor nos dice en su palabra, voy pues a preparar un lugar para donde yo estoy, mis servidores fieles también estén conmigo. Ahora, el Señor
va a venir a buscar a su iglesia para trasladarla y tenerla junto a Él. Técnicamente, esta no es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Bueno, mis hermanos que han pasado el discipulado y los 4 libros de enseñanza dominan a cabalidad este tema, podrían predicar muy bien este tema, donde nosotros sabemos que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, a su pueblo, nuestro Señor Jesucristo no va a descender a la tierra, sino ¿dónde nos encontraremos con el Señor? Nos encontraremos con el Señor en el aire. Mientras el Señor desciende hasta cierto lugar en la atmósfera, nosotros seremos levantados, seremos arrebatados, o sea, los creyentes ascenderemos. También serán resucitados los que han muerto en el Señor. Y los vivos, la Escritura dice que seremos transformados. Ahora, este es el traslado de la iglesia. Esto tiene que ver con la segunda venida del Señor, pero en la primera parte, que es el levantamiento de la iglesia, cuando Él viene a buscar a los suyos. Y algunos no hablan mucho de este tema porque ellos prefieren hablar solamente de la segunda venida del Señor de manera literal, cuando Él pose sus pies sobre el monte de los olivos. Sin embargo, los predicadores debemos predicar el arrebatamiento de la iglesia, el levantamiento de la iglesia del Señor, porque en el Nuevo Testamento, en todas las cartas del apóstol San Pablo, en todas las cartas, que son 13, excepto en la carta de Filemón, habla del levantamiento de la iglesia, hermanos. Aquí tengo todas las referencias, si alguien al término de la reunión se interesa. Solamente por tema de tiempo no se las doy, pero tengo la carta del apóstol Pablo que habla del levantamiento de la iglesia. También la epístola a los hebreos menciona el levantamiento de la iglesia. La epístola de Santiago, Apocalipsis, Judas, hablan de este acontecimiento sin igual que le acontecerá a la iglesia del Señor. El apóstol Juan, en una porción bíblica tan especial, dice en el capítulo 14, también hablando y habla de la venida del Señor, y en Hechos capítulo 1 también se habla de la venida del Señor. Ahora eso nos va a suceder a nosotros, la iglesia del Señor. Si es que Él viniera en este tiempo, se va a provocar un traslado de la iglesia del Señor. Ahora, si Él no viene en este tiempo, ese traslado va a ser en el futuro, que no lo sabemos, pero esa es la promesa del Señor. Pero adosada a este levantamiento de la iglesia está la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, y ya lo he dicho, donde Él coloca sus pies en el monte de los olivos
estableciendo su reino milenial acá en la tierra, cumpliendo el programa que Dios tiene establecido para el mundo. Entonces, este es el tema de la venida del Señor, y dice el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? En toda la Biblia, hermano. En toda la Biblia. El levantamiento de la iglesia del Señor está en todo el Nuevo Testamento. Y la promesa del retorno literal de nuestro Señor Jesucristo está en toda la Biblia. Pero esta gente se estaba mofando, se estaba burlando y dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y luego tienen, ¿no es cierto?, su tesis. Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos, hermano, están haciendo ignorancia. No han leído la Biblia. Porque el versículo 5 dice, esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Lo que ignoran los falsos maestros es que el mundo fue hecho por Dios y que Él lo ordenó a través de su palabra. Las cosas no siempre eran igual. De hecho, en la creación, la Biblia habla acá de que la tierra que proviene del agua, dice, ellos dicen, todas las cosas permanecen igual, pero si las cosas estaban diferentes, hermano. La tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. En la creación es cosa de ir leyendo el libro de Génesis y se ve, ¿no es cierto?, una reunión de aguas, de mares, y el Señor a su orden hizo salir la tierra seca de en medio de las aguas, hermano. Entonces, esta gente dice, no, todas las cosas están así desde el principio. ¿Cómo que estaban así desde el principio? Era diferente. Entonces, ellos ignoran la palabra del Señor y no toman en consideración que hay una mano poderosa, omnipotente, que va trayendo diseños, que va moldeando lo que Él ha estipulado conforme a su soberanía omnipotente. Dice el versículo, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Y el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Oiga, por la palabra del Señor, las cosas se van manteniendo según lo que Él ha estado estableciendo a través de los tiempos. Pero hay cambios. Y le coloca aquí el ejemplo del diluvio universal, por el cual del mundo de entonces pereció anegado en agua.
y las cosas cambiaron. Pereció anegado en agua, porque aquel que sostiene los mares, la fuente de las aguas, en aquel tiempo las soltó, hermanos. Y el mundo pereció anegado en agua y las cosas cambiaron. Entonces estos falsos maestros, estos burladores decían, ¿dónde está la promesa del avivamiento? Si aquí no pasa nada. No crean que el Señor viene. No crean esa palabra. Si desde que nuestros padres se murieron, todo sigue igual. Pero no todo ha sido igual en la creación, porque desde el libro de Génesis el Señor ha establecido ciertos lineamientos que han ido cambiando conforme Él lo ha establecido. La gracia del Señor, que Él hizo un pacto después del diluvio universal, que el mundo no sería exterminado por agua, y Él sigue sujetando con su omnipotencia todas las fuentes de las aguas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué no nos inundamos? ¿Por qué no viene, no es cierto, una marejada que cubra un continente completo, por decirlo de alguna forma? Porque ahí está el poder del Señor sujetando todo aquello, pues, hermano. Amén. Es nuestro Dios, hermano. Pero Él va, ¿no es cierto?, haciendo algunos cambios, como fue cambiado el mundo después de ese diluvio universal. ¿Cuántos saben que Dios es libre para actuar? ¿Cuántos saben que Dios es libre para hablar? Entonces, cuando Él actúa, cuando Él habla, la naturaleza cambia. Puede cambiar, hermano. Entonces, esta gente dice, no, mira, aquí no va a pasar nada, porque al final de cuentas todo, mira, todos estos años no ha pasado nada. Pero cosa que Dios hable y las cosas se hacen. Él puede alterar el curso de la historia y lo va a hacer a través de su juicio. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, por la palabra del Señor, nosotros estamos como en un resguardo, hermano. Mientras Dios nos diga otra cosa, el mundo seguirá siendo el mundo, hermano. La naturaleza seguirá siendo la naturaleza. Es más, la Escritura dice, mientras la tierra esté en existencia, ¿qué va a suceder? ¿Perdón? El día, la noche, el invierno y el verano estarán sobre la faz de la tierra. Pastor, pero el calentamiento global, ¿usted no cree en el calentamiento global? Hermano, Dios está sosteniendo todo. Dios está controlando todo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Dios no ha dicho otra cosa, hermano. Dios no ha dicho aquí, estos se van a quemar o se van a congelar. Los voy a congelar, los voy a quemar. Dios no ha dicho, hermano. Ahora, pero los cielos y la tierra que existen ahora, toda la iglesia, usted no está convencido, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Cómo vamos a vivir, hermanos? Tranquilos. Porque el poder de Dios tiene en control la naturaleza, hermano.
Claro, hay tiempo que la naturaleza está más caliente, otras veces más fría, en fin. Pero no pasa nada, hermano. No pasa nada, porque la palabra del Señor mantiene. ¿Cuántos saben que el poder del Señor es más grande que el poder de su creación? ¿Estamos de acuerdo, no? Amén. Ahora, pero mire, el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, pero lo está reservado, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí hay un cambio, hermano. Y eso lo vamos a ver en el versículo 10 al 13, Dios mediante la próxima semana, donde vamos a ver la purificación de toda la creación, guardado para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres. O sea, que todo esto Dios lo está manteniendo en estos años, en estos tiempos, de esta manera, para un juicio de fuego, hermanos. Para un juicio de fuego. O sea, el pecado, los hombres pecadores, están siendo guardados para el día del juicio del fuego. Entonces dice, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo es? No lo sabemos. Sabemos que Dios lo tiene establecido al final de los tiempos, después de que Él haya realizado su reino milenial acá en la tierra. Vienen otros acontecimientos, entre ellos Satanás será suelto por algún tiempo, y vienen otros acontecimientos, y ahí está el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos que les dirige la carta, le dice: esta es la realidad. Si ahora no está pasando nada, todo, ¿no es cierto?, se mantiene por la gracia del Señor. Él contiene todas las cosas, las aguas, la fuente de las aguas, todo, porque está reservando un día para el juicio y la perdición de los hombres impíos, donde los cielos y la tierra van a ser, ¿no es cierto?, consumidos por el fuego. Pero el versículo 8 le dice: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Ah? O sea, los burladores que estaban haciendo dudar a los hermanos, porque los metían en el tiempo de los hombres, en el crono de los hombres. Pero Dios siempre vive en un continuo presente, hermano. Dios siempre vive en un continuo presente. Por lo tanto, le dice: hermanos, no ignoren esto. El tiempo del Señor, o que para con el Señor un día como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, no tiene nada que ver el tiempo nuestro, porque la presencia del Señor es un continuo presente. Es un continuo presente. Por lo tanto, lo que para nosotros nos parece mucho tiempo, el Señor lo mira así, hermano. Hagamos cuenta que como nosotros tenemos medido el tiempo, esta es la creación desde el Génesis
hasta el exterminio de todas las cosas. Hagamos cuenta que esto es, en el tiempo del hombre, cuando Dios mira, lo mira en un tiempo presente todo eso. Los ojos de Dios miran todo, hermano, todo de una sola vez. Y por esa razón le dice: más amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que nosotros debemos tener claro, que el Señor viene a buscar a su iglesia en cualquier momento, hermano. Para mí, que yo lo escuché cuando tenía 2 años, 3 años, que el Señor venía, ahora a mi edad, tal vez ha pasado algún tiempo. Pero porque yo... Alguien dice: sí, pastor, ha pasado mucho tiempo. Pero porque yo me fijo en el cronos del hombre. Pero si me fijara en el tiempo de Dios, no ha pasado nada. De las generaciones de nuestros hermanos, el apóstol Pablo, 2000 años atrás, el apóstol Pablo decía: nosotros que estaremos vivos seremos arrebatados. ¿Ah? Entonces, hermano, no ignoremos esto, que el Señor vive en un continuo presente. ¿Ah? Y su continuo presente, hermano, está mirando todo. Y dice: yo ya voy. Y cuando viene, no lo sabemos. Y qué bueno que no lo sepamos, para que cada día estemos preparándonos para el encuentro con el Señor. Amén. El versículo 9 y final dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No, esta cosa no va a suceder, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasa en el corazón de Dios? Se está derramando de su gracia. Hermanos amados, Dios está dando un tiempo de gracia, así como la dio en el tiempo del diluvio. Hermanos, en el Señor, 120 años de gracia, de espera, de testimonio, de mostrar el arca, del pregón, del juicio sobre la tierra. De la misma manera, el Señor es paciente para con nosotros, para la raza humana, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la acción judicial de Dios tendrá lugar cuando la paciencia de Dios deje de manifestarse. Pero ¿cuántos le dan gracias a Dios que la paciencia de Dios sigue manifestándose ahora, hermano? Y te está esperando. Los que vinieron por primera vez a este culto, le está esperando. ¿Ah? Está concediendo la gracia de Dios un intervalo de tiempo para el hombre pecador. La Biblia habla de la misericordia del Señor. Romanos 11:32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Primera Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y primera Juan 2:2, por nombrar 3 versículos, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, Dios no quiere que la gente perezca. Y esto no es universalismo. Mucha atención a esto, porque alguien puede decir: no, papito Dios, el tatita, va a salvar a todos. Porque ya vemos aquí que los falsos maestros y los burladores ya están destinados a la destrucción. La pregunta es la siguiente:
si Dios quiere que la gente se pierda, hermano? ¿Dios quiere que la gente se pierda? ¿Y por qué le echamos la culpa a Dios? ¿Que la gente se pierda? Dios no quiere que la gente se pierda. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 18, 23, dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. ¿Por qué la gente se va a perder? Porque no creen en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero no es culpa de Dios. Amado en el Señor, Dios no se deleita en la muerte del impío, sino que se deleita cuando la persona cree y la persona se arrepienta. Toda la iglesia, por favor. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. ¡Claro que no! Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Y ahí nos hace sentido la última parte. Versículo 9. Colóquese en pie. Estoy listo. Toda la iglesia. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre nuestro, gracias por recordarnos de tu advenimiento. Gracias por recordarnos del retorno de nuestro Señor Jesucristo a buscar a tu iglesia, y sobre la misma también a venir a colocar sus pies ahí en el Monte de los Olivos y establecer ya el cronograma final de los tiempos para esta tierra. Gracias por recordarnos, Señor, que tú vas a venir a buscarnos. Porque cuando vivimos en esta santa expectación, nuestra vida ya no va a vivir con la modorra acostumbrada y tal vez haciendo planes para tantas cosas menos para el encuentro contigo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos damos cuenta que tenemos que vivir con nuestro equipaje listo para irnos de este lugar. Porque tú vienes a buscar a tu pueblo. Ahora, si siempre hemos escuchado que tú vienes y los burladores dijeron, aquí no ha cambiado nada, claro que ha cambiado. Tu palabra nos ha hablado que la tierra no era así como la conocemos al principio, que después del diluvio también fue diferente. Porque antes del diluvio no había lluvia, pero después del diluvio nosotros conocemos la lluvia y las cosas van cambiando porque tú hablas y la naturaleza puede cambiar. Pero en tu gracia tú en este tiempo estás reteniendo todas las cosas porque estás aguardando toda esta creación para el juicio final de fuego al final de los tiempos. Ahora entendemos por qué, si tú prometes en tu palabra desde el Génesis hasta Apocalipsis que tú vas a venir, y entendemos que por qué no lo ha hecho, porque nosotros miramos esta promesa en el crono del hombre, pero tú no vives en el crono del hombre, vives en un presente continuo.
Ayúdanos a darnos cuenta de esta realidad. Ayúdanos a darnos cuenta que tú ves toda la creación en una sola vista. Es más, tú ves más allá. Tú ya estás mirando la vida eterna. Por lo tanto, ayúdanos a estar listos, a estar preparados. Porque entendemos que tú vas a venir a buscar a tu iglesia, pero si se demorara unas milésimas de segundo en tu tiempo presente continuo, de manera particular, de todas maneras tú nos vas a venir a buscar. Y hay algunos que tú los llevas temprano en la vida, muy temprano en la vida. Tal vez algunos son niñitos, jovencitos, otros un poquito más maduros, otros los llevas ancianos. Pero lo importante es que tenemos que estar muy preparados para el encuentro contigo. Esa es la realidad que los falsos maestros, los burladores, estaban descartando, desechando, porque a ellos no les convenía dar a conocer esta realidad para que los hermanos vivieran la vida loca. Pero Señor, a la luz de tu palabra, ayúdanos a vivir la vida que te honre y te glorifique. Y como siempre te ruego, te pido en esta hora, si alguien no tiene la seguridad que a partir del escenario de esta vida presente hay una vida eterna, que venga la fe, que venga a Jesucristo el Señor, que crea en la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que Él murió para llevar sus pecados, que Él fue enterrado, al tercer día resucitó de entre los muertos, y eso es lo más importante que debemos de saber, porque lo demás de conocimiento de la Biblia se va edificando solo después de esto. Que más de alguien venga a la fe en esta hora, porque viene un juicio sobre la tierra, porque viene un juicio sobre los hombres malvados, porque los obradores de maldad, dice tu palabra, arderán como estopa y no quedará ni raíz ni rama. Sin embargo, hay cielos nuevos y tierra nueva para los tuyos, donde mora la justicia. Ayúdanos a anidar cada día más esta fe y ayúdanos a tener presente, Señor, que solamente estamos de paso en esta vida, que solamente estamos en una pasadita tan pequeña e insignificante en esta vida, porque nuestra verdadera vida está del sol más allá. Está en el lugar que tú nos prometiste. Voy pues a preparar lugar para donde yo estoy, mis servidores fieles también estén conmigo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas. Y por eso la misericordia del Señor se ha extendido, porque Él ha ido a preparar muchas moradas. Que más de alguien en esta preciosa oportunidad pueda aprovecharse de la gracia del Señor que se ha extendido y pueda aprovechar la paciencia del Señor para con nosotros, ya que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que muchos no se van a salvar, pero porque no aprovecharon la paciencia del Señor ni el deseo de Él, que Él no quiere que perezcan. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, y ayúdanos a vivir en esta expectativa todos los días de nuestra vida, pensando que pronto nos reuniremos contigo. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Grábala en nosotros. Y si alguien no tenía la esperanza del advenimiento de Cristo, que en esta oportunidad se vaya con esa gloriosa esperanza, esta doctrina bíblica que está en tu palabra, arraigada en lo más profundo de su corazón. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios.